Gracias Unidas Podemos por invitarnos a esta jornada, una jornada que nos ayudan siempre pues, a poner encima de la mesa pues, las debilidades y también la fortaleza de esta atención primaria y comunitaria. Yo voy a empezar respondiendo a la pregunta que nos ha hecho Rosa. Nos ha hecho dos preguntas. ¿Dónde estamos los sindicatos? ¿Las reivindicaciones están centradas solamente en salario? Bueno, lo iré respondiendo a lo largo de mi intervención. Por supuesto, la respuesta es no, pero también están centradas, por supuesto, en salario. Con respecto a la pregunta de dónde estamos los sindicatos, si defendemos la sanidad pública y la atención primaria, fíjense ustedes si defenderemos nosotros o no la sanidad pública, que llevamos el nombre en nuestra organización, nos llamamos UGT Servicios Públicos. Por lo tanto, obviamente defendemos, como lo hemos hecho siempre, la sanidad pública y, por tanto, la atención primaria y comunitaria como parte de la misma, sin olvidarnos de la sede de la comunitaria, que seguimos olvidándonos de la comunitaria. Dicho esto, nuestro principal cometido como organización es, y va a seguir siendo, exigir a todas las fuerzas políticas que dejen a un lado sus intereses partidistas y se centren en lo que más nos preocupa a todos, nuestra salud. Me voy a remontar también al principio, a los comienzos de la atención primaria y comunitaria. Desde sus comienzos en los años 70, con la declaración de Alma Ata, y hasta la asunción de sus principios en España mediante el Real Decreto 137/84, con el establecimiento de las estructuras básicas de salud, no se pasó del modelo del hospitalocentrismo al modelo de los actuales centros de salud. Y en este momento es cuando la ciudadanía tiene un primer contacto con el Sistema Nacional de Salud a través de estos centros de salud. Tras décadas de esplendor, llega el año 2008, se ha hablado hoy mucho aquí sobre el año 2008, la crisis económica, que ha marcado un antes y un después en la sanidad pública española y, por supuesto, en la atención primaria. Fueron muchas las políticas de austeridad que se aplicaron en ese momento. Por lo tanto, nosotros decimos que a partir de aquí, a partir de este hecho, es cuando se ha iniciado el deterioro de la atención primaria y comunitaria en nuestro país. Y decimos se inicia porque el deterioro continúa. El bienio 2010-2011, marcado por la contención del gasto. Los años 2012-2013, crisis económica, con una mayor reducción, una reducción mucho más notable en el gasto sanitario. No nos olvidemos del Real Decreto Ley 20-2012, las políticas de recorte, que incidieron, se aplicaron medidas que afectaron también a las condiciones de los trabajadores. Y llegamos al año 2019, parecía que veíamos la luz al final del túnel, porque se elabora una estrategia, la estrategia, el marco estratégico de atención primaria y comunitaria. Un marco que contó con un amplio consenso, y eso fue importante, pero no contó con el ingrediente fundamental, dotación presupuestaria. Nació pobre esta estrategia para la atención primaria y comunitaria. 2020 nos sorprende la crisis sanitaria, la pandemia por la COVID-19, un punto de inflexión en el desarrollo de la atención primaria, que ahondó aún más la crisis de prestigio, de liderazgo y de falta de recursos humanos y materiales que llevamos durante tantos años sufriendo. Una crisis que también puso de manifiesto las vulnerabilidades del Sistema Nacional de Salud y también la fortaleza, y por supuesto de la atención primaria como parte de este Sistema Nacional de Salud. Entre las vulnerabilidades quiero destacar hoy aquí la falta de liderazgo y la deficitaria cogobernanza. Y a modo de ejemplo, tenemos un gobierno que tan solo en esta legislatura, si tenemos en cuenta el sucesor o la sucesora de la ministra Daria, habremos tenido 3 ministros de Sanidad, 3 ministros a frente de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Sanidad. Pero prefiero pararme también en lo positivo, en la fortaleza. Y la fortaleza de la atención primaria, y eso creo que lo compartimos todos aquí hoy, son sus casi 119.000 profesionales que con su trabajo, su esfuerzo, su compromiso y su voluntariedad nos han sacado a todos de la situación en la que estábamos durante la crisis sanitaria. Estos profesionales con su sobreesfuerzo han sacado adelante la atención primaria y comunitaria. Por lo tanto, en nuestra opinión, tenemos que seguir aplaudiendo a estos profesionales de este nivel asistencial. Año 2021, se aprueba el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia. Y hay que poner en valor
que este gobierno adquiere un compromiso firme con Europa para fortalecer también la atención primaria. Recuerden, la reforma número 1 del componente 18 de este plan de recuperación, donde el objetivo es ejecutar el marco estratégico de atención primaria para dar respuesta a la desinversión y a la pérdida de recursos que durante tantos años venimos arrastrando. Pero hay que decir que desde el año 2019, casi 4 años han pasado, aprobación del plan de acción, finales de diciembre de 2021, más de un año, elaboración de los proyectos regionales e implantación de los mismos. Habló la compañera de la Semifin de Canarias, mi tierra, ¿no? Estos días, un referente, totalmente de acuerdo. Desde el año 2019 a este momento, lo que tiene que decir nuestra organización es que la percepción que tenemos es que nada ha cambiado. Pero es más, la percepción que tiene la mayoría de la población y de los trabajadores es que la atención primaria sigue empeorando. Y además esto lo confirman algunos datos. Datos sobre recursos materiales y humanos y datos sobre la actividad que me gustaría también lanzarles. Tenemos menos recursos en cuanto a centros de salud y consultorios locales. Tenemos un mayor número de profesionales, eso es cierto, en el cómputo global. Pero, sin embargo, en la atención primaria hay que destacar que tenemos menos médicos de familia y menos pediatras, ha disminuido. Tenemos más enfermeras y enfermeros, sin duda, pero no son suficientes. Pero además, el número de enfermeras en atención primaria por 1000 habitantes es de 0,66, frente a los 3,74 en la atención especializada. Y además hay otro profesional, los no sanitarios, que también han disminuido, sobre todo los auxiliares administrativos. Quiero recordar también el informe de oferta y necesidades del Ministerio de Sanidad 2021-2035, donde recoge que hay un descenso de los médicos en la atención primaria, 2,14, frente a un incremento de un 6% en la atención especializada. Y recoge este mismo informe que la medicina familiar y comunitaria, en este momento actual y de cara al futuro, mantiene un perfil de alta necesidad. Con respecto a la ratio, en general, no me puedo entrar al detalle, están todas elevadas. Pero aquí me voy otra vez al marco estratégico, porque recogía el marco estratégico un objetivo que era muy claro. Año 2022. Se establecerá un cupo máximo de 1.500 para médicos de familia y de 1.000 para pediatras, con un rango de un máximo de un 10% que se podría oscilar. Objetivo este del marco que no se ha cumplido. Pero además recogía este marco estratégico que había que garantizar que las unidades básicas de atención tenían que estar formadas por un médico de familia, un pediatra y al menos un enfermero o una enfermera. Objetivo este que nada tienen que ver con la realidad de nuestros centros de salud. Con respecto a la actividad, la población total atendida, la más elevada desde hace una década y la más elevada en los mayores de 65 años, que alcanzan más de 9 millones. Consultas atendidas respecto al 2019 prepandemia. La actividad en el 2021 ha sido de más de 453 millones, lo que supone un incremento de más de 86 millones. Teleconsulta, un aumento de casi 149 millones con respecto al 2019. Y un dato muy preocupante, que yo creo que es un síntoma de la evolución de la atención primaria y de lo mal que nos estamos encontrando. La frecuentación total. También se habló en la otra mesa. No lo habló, perdón, Pablo Echenique, creo que lo dijo esta mañana. Dijo 10 veces. Efectivamente, las estadísticas dicen que el 2021 fue de 9,71 veces por persona y año. Frecuentación total. Un dato de verdad preocupante, porque es la más elevada desde el año 2007. La frecuentación en teleconsultas, un 3,58 frente al 0,39 del 2019. Y la demora en la asistencia, que se ha hablado mucho hoy aquí, según los datos del Barómetro Sanitario 2022, seguimos una media de 8,8 días, que entendemos que es inadmisible. Además, el 15,1% de la población ha manifestado que al menos una vez en los últimos 12 meses no ha podido tener una consulta con su médico de familia porque no hay hueco en la agenda. La percepción que tienen sobre las consultas en términos de satisfacción también ha descendido
y hay que decirlo, también este es un punto que nos debe de preocupar, 1,06 puntos con respecto al 19, y deja de ser la atención primaria el servicio sanitario tradicionalmente mejor percibido. En cuanto a la idoneidad de las consultas telefónicas, la mayoría de la población cree que alguna consulta tiene que ser telefónica, pero otras tienen que ser necesariamente presenciales. Y a pesar de todo esto, también lo dijo Echenique esta mañana, la población sigue valorando, teniendo una muy buena valoración de nuestros profesionales, y la población sigue manteniendo una clara preferencia por los centros sanitarios públicos. Ante esta situación, los problemas que ha detectado nuestra organización los hemos clasificado en 3 grandes bloques. Primero, infrafinanciación. Segundo, déficit de profesionales sanitarios. Y tercero, plantillas infradimensionadas. Con respecto a la infrafinanciación, aquí hemos hablado mucho hoy, crisis económica, desinversión, políticas de austeridad, pero me gustaría sumar también lo sucedido en el año 2021 en los presupuestos generales del Estado. 1.089 millones de euros para la ejecución del marco estratégico. Ni un solo euro se destinó al desarrollo de este marco. Y de estos 1.089 millones, tan solo 176 millones en el año 2022 para el marco estratégico. Y en este año 2023, tan solo 173 millones. Hagan ustedes mismos las cuentas. Nosotros las hemos hecho. Cuantías, cantidades totalmente insuficientes. Gasto en atención primaria, lo han comentado los compañeros, no llegamos al 14%. Saben que el objetivo es llegar al 25%, con gran variabilidad, por supuesto, entre comunidades autónomas. Varía entre el 10,6 Madrid, 17,6 Andalucía. Como hay una mesa posteriormente de algunas comunidades, me atrevo a adelantar el dato. Valencia, 14,4, Cataluña un 13 y Baleares 12,1. Con respecto al déficit de profesionales sanitarios, quiero señalar 2 cuestiones que me parecen importantes: la tasa de envejecimiento y la desafección de los profesionales, hablando principalmente de los médicos de familia. Los médicos de familia constituyen la segunda especialidad con una pirámide etaria más envejecida. 1 de cada 3 médicos de familia tienen más de 60 años y 2 de cada 3 más de 50 años. La desafección. Los graduados egresados, a la hora de elegir en la formación sanitaria especializada, la medicina de familia es la última en el proceso selectivo. Y con respecto a los especialistas que terminan, algunos por supuesto van a la atención primaria, pero otros optan por estudiar alguna otra especialidad. Algunos se van a la sanidad privada y otro tanto se van a países extranjeros porque se les ofrecen mejores condiciones laborales y salariales. Y como dato, que yo creo que manejamos todos, en la convocatoria del 21-2022 hemos de recordar que se quedaron 93 plazas desiertas de medicina de familia y comunitaria. Con respecto a las plantillas infradimensionadas, lo decía también el compañero Humberto, no solo faltan médicos y enfermeras, que también trabajadores sociales, psicólogos, matronas, fisioterapeutas y un largo etcétera, pero sobre todo, administrativos. Las unidades administrativas son claves en la atención primaria, en este nivel asistencial. Tenemos que visibilizarla y tenemos que ponderarla. Y todos estos problemas que nosotros hemos detectado y que hemos clasificado en 3 grandes bloques han tenido sus consecuencias y tienen sus consecuencias. Consecuencias en las malas condiciones laborales y también salariales, Rosa. Por lo tanto, hay que hablar también de salario, de esta sobrecarga asistencial. Consecuencias en el deterioro de la calidad asistencial. Y aquí hago 2 apuntes, totalmente de acuerdo con la compañera. Hay que mantener la longitudinalidad y, por supuesto, la accesibilidad. La accesibilidad es el núcleo y el corazón de la atención primaria. Recogía también el marco estratégico, y tengo que volver a él, que la atención urgente se debería atender en un periodo máximo de 48 horas. Objetivo este del marco estratégico que no se recogió en el plan de acción. Por lo tanto, es una ficción. Como dije en su momento y vuelvo a decir ahora, acudir a un centro de salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en una carrera de obstáculos. Y otra cuestión importante en la atención a la ciudadanía es la atención a la cronicidad. Esta sobrecarga asistencial que están soportando nuestros profesionales hace que se resienta aún más la atención a la cronicidad. Hay falta de recursos humanos y materiales, pero sobre todo falta un recurso que es fundamental y que es básico: el tiempo.
La falta de tiempo hace que la atención a la comunidad sea una ficción en la agenda diaria de estos profesionales. Y termino con las propuestas. Propuestas que pasan por prestigiar, por supuesto, la atención primaria, pero sobre todo concretando, aumentar la financiación, que sea suficiente y finalista, propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales y salariales y propuestas que vayan orientadas a mejorar la asistencia sanitaria. Y por último, ante la pregunta ¿qué impide mejorar la atención primaria?, lo que está impidiendo es no reconocer lo que pasa. Mientras no reconozcamos que los recortes arrastrados en el gasto sanitario público desde el año 2008 han sido la principal causa del deterioro progresivo de la atención primaria, y mientras no reconozcamos que la inversión en atención primaria no es un gasto, son beneficios en salud y un ahorro en recursos de servicios de tercer nivel. Si no reconocemos lo uno ni reconocemos lo otro, no vamos a mejorar este nivel asistencial. Tenemos que recordar que la atención primaria es costo eficiente y por supuesto favorece la equidad. Y termino con la OMS. La OMS dice que recordemos que hay que ampliar las intervenciones en la primaria, porque en los países de bajos y medios ingresos podríamos salvar 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida en 3,7 años. Y dice la OMS para el año 2030, lo último, ya acabo con la conclusión, y dice la OMS, discúlpenme, pero ya acabo porque es la conclusión ya final, que debemos reorientar todos nuestros servicios y todos nuestros sistemas de salud a la atención primaria. Por lo tanto, lo que pedimos desde nuestra organización, desde la Unión General de Trabajadores, que reorientemos nuestro sistema nacional de salud hacia nuestra atención primaria y comunitaria. Para ello necesitamos compromiso y voluntad política, porque la atención primaria tiene que ser una prioridad en la agenda pública. La UGT, termino, apuesta, por tanto, y respondo, por la atención primaria, porque apostar por la atención primaria es una apuesta ganadora. Muchas gracias.